Irán, el mundo oculto, más allá de la guerra. El lado oculto de Oriente Medio que nunca has visto. En el mapa, se encuentra en el cruce de todo. Al norte, el Mar Caspio y el Cáucaso. Al este, Afganistán y Pakistán. Al oeste, Irak y Turquía. Al sur, el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial cada día. 1.650.000 kilómetros cuadrados, 87 millones de personas. Una de las regiones habitadas de forma continua más antiguas de la Tierra. Cuando la gente piensa en Irán, piensa en las noticias. El programa nuclear, las sanciones, la crisis de los rehenes, los cánticos, las banderas y las confrontaciones geopolíticas que han definido la imagen del país en la mente occidental durante más de 4 décadas. Irán carga con todo eso. El peso de su historia reciente es real y se asienta sobre el país como el tiempo atmosférico. Pero Irán es mucho más. Es una de las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Persia le dio al mundo su primera declaración de derechos humanos, escrita en un cilindro de arcilla por Ciro el Grande, en el año 539 a.C. Le dio al mundo su primer sistema postal, sus primeras carreteras pavimentadas, un sistema de acueductos subterráneos llamados qanats, que han estado canalizando agua a través de paisajes desérticos durante 3.000 años. Le dio al mundo el ajedrez, el backgammon, el polo y los jardines que se convirtieron en el modelo del paraíso. La propia palabra paraíso proviene del antiguo persa pairidaesa, que significa jardín amurallado. Irán es un país de extremos geográficos extraordinarios. En montañas nevadas de más de 5.000 metros, densos bosques antiguos a lo largo de la costa del Caspio, vastos desiertos de sal en el interior, oasis de palmeras datileras en el sur, picos volcánicos, gargantas de piedra caliza con cascadas, arrecifes de coral en el Golfo Pérsico, todo ello dentro de las mismas fronteras. El pueblo de Irán no es el pueblo que describen los titulares. Se encuentra entre los más educados de Oriente Medio. Son lectores de poesía, Hafez, Rumi, Ferdowsi, con una tradición literaria que permanece viva en la conversación cotidiana de una manera que no tiene equivalente en la mayor parte del mundo. Son anfitriones de una generosidad extraordinaria, practicantes del ta'aruf, el arte persa de la cortesía elaborada, en el que la hospitalidad se ha convertido en una filosofía cultural. Irán son capas, imperios que surgen y caen a lo largo de 3 milenios. Los aqueménidas y Alejandro, los árabes y los mongoles, el renacimiento safávida y las mezquitas de color turquesa que construyó, el brutal latigazo del siglo XX entre la modernización, la revolución y la guerra. Esto es Irán, antiguo, contradictorio, profundamente incomprendido, el mundo oculto más allá de la guerra. Suscríbete para más documentales de viaje desde los rincones más remotos del planeta y deja un comentario. ¿Desde dónde nos estás viendo? Teherán, la mega ciudad al pie de las montañas. Teherán se asienta al pie de los montes Alborz,
que se elevan tan abruptamente detrás de los distritos del norte de la ciudad que en los días despejados, y los días son despejados cuando se levanta el smog, se pueden ver los campos de nieve del monte Damavand desde la autopista. La ciudad trepa por las laderas inferiores de la cordillera, con sus barrios más ricos en lo más alto, donde el aire es más limpio, la temperatura unos grados más fresca, y la vista hacia el sur sobre la extensión urbana es a la vez hermosa y vertiginosa. La ciudad es inmensa. El Gran Teherán alberga a unos 15 millones de personas, aproximadamente 1 de cada 6 iraníes. No siempre fue así. A principios del siglo XX era una modesta capital de quizás 200.000 personas. Ve el programa de modernización de los Pahlaví y luego la migración interna post-revolucionaria la convirtieron en la megalópolis extensa, congestionada de tráfico y culturalmente densa que es hoy. Una ciudad de autopistas elevadas y líneas de metro subterráneo, de rascacielos y bazares tradicionales, de cafeterías llenas de jóvenes con ropa de moda y edificios gubernamentales empapelados con murales de mártires revolucionarios. El Gran Bazar de Teherán es uno de los bazares cubiertos más grandes del mundo. Un laberinto de más de 10 kilómetros de pasajes cubiertos, con miles de tiendas que venden de todo, desde azafrán y frutas secas hasta joyería de oro, alfombras, ferretería y teléfonos móviles. El aire en su interior está cargado con el olor de las especias, cancelagua de rosas y la densidad urbana particular de un lugar donde el comercio se ha llevado a cabo en el mismo espacio físico durante siglos. Los comerciantes se conocen entre sí. Las familias han ocupado el mismo puesto durante generaciones. El complejo del Palacio Golestán, en el centro de Teherán, preserva la arquitectura y las artes decorativas de la dinastía Qajar, que gobernó Irán desde 1794 hasta 1925. Las salas de espejos, vastas habitaciones cuyos techos y paredes están incrustados con miles de fragmentos de vidrio espejado que refractan la luz en todas las direcciones, se encuentran entre los interiores más distintivos del mundo. Los Qajar las construyeron en una época en que el vidrio espejado europeo era un lujo extraordinario. Y el efecto es a la vez magnífico y levemente desconcertante. Un palacio que parece estar hecho enteramente de luz. Teherán es también donde la brecha entre el Irán oficial y el Irán real es más visible. La población joven, educada y conectada globalmente de la capital navega esa brecha a diario, a través del arte, la música, las reuniones privadas y la silenciosa persistencia de una cultura que siempre ha sabido cómo decir una cosa en público y significar algo más rico en privado. El tráfico de Teherán es legendario. Y no solo por su escala. Las autopistas elevadas se entrelazan y apilan por toda la ciudad en cintas de hormigón, transportando a millones de coches a través de una coreografía diaria que casi nunca se detiene. El metro, uno de los más grandes de Oriente Medio, mueve otra capa de la población bajo tierra. Rápido, eficiente y abarrotado. El movimiento aquí es constante, pero raramente fluido. El tiempo se dilata en el tráfico. Las conversaciones ocurren dentro de los coches. La ciudad vive tanto entre los destinos como en ellos. Por encima de todo se alza la Torre Milad, una estructura esbelta que se eleva más de 400 metros hacia el cielo brumoso.
Desde su mirador, la escala de Teherán se vuelve completamente visible, una extensión de hormigón y vidrio que se desvanece en el smog en el horizonte, comprimida contra la repentina pared de los montes al bord. Es una ciudad sin borde gradual, simplemente se detiene donde comienzan las montañas. El contraste es abrupto. La densidad urbana contra la permanencia geológica, y siempre, justo más allá del horizonte norte, el monte Damavand permanece, cubierto de nieve, en reposo, y un volcán que se ha convertido en símbolo tanto como en accidente geográfico, presente en la mitología, la poesía y la identidad persa. Observa la ciudad sin interactuar con ella, inmutable mientras Teherán se expande, se reconstruye y se reinventa abajo. Isfahan, la ciudad que es la mitad del mundo. Hay un proverbio persa que dice: Isfahan, Nesf-e-Jahan Ast. Isfahan es la mitad del mundo. Fue acuñado en el siglo XVI, cuando el Shah Safávida Abbas primero convirtió Isfahan en su capital y la transformó en una de las ciudades más espectaculares de la tierra. De pie en la plaza Naksh-e-Jahan, la gran plaza central que Shah Abbas construyó en el corazón de su nueva capital, uno entiende por qué alguien lo dijo. La plaza Naksh-e-Jahan es la segunda plaza pública más grande del mundo después de Tiananmen en Pekín. Con más de 8 hectáreas, está rodeada por los 4 lados por fachadas de 2 plantas con arcadas de extraordinaria unidad arquitectónica. En el extremo sur, la mezquita del Shah. En el extremo oriental, la mezquita Sheikh Lotfollah. En el extremo occidental, en el palacio de Ali Kapu. En el extremo norte, la entrada al Gran Bazar. En el centro, un estanque y fuentes, y los viernes por la tarde, familias haciendo picnic en el césped. Niños persiguiendo palomas, vendedores vendiendo remolachas asadas y zumo de caña de azúcar. La mezquita del Shah está cubierta por dentro y por fuera de azulejería, de tal complejidad y colorido que los ojos tardan varios minutos en dejar de sentirse abrumados y comenzar a ver los elementos individuales. El color dominante es un azul turquesa que la arquitectura iraní ha hecho propio. Un color que cambia con la luz, más intenso bajo el sol directo, casi luminoso en la sombra, variando a lo largo del día del verde azulado al aguamarina y al verde azul específico que aparece en la miniatura persa, en las alfombras persas y en el vidriado de la cerámica que los artesanos iraníes han producido durante 1000 años. La mezquita Sheikh Lotfollah, más pequeña e íntima, fue construida como mezquita privada para el harén del Shah. Su cúpula está alicatada con un patrón en crema y ocre que se vuelve rosado con la luz de la tarde, y su interior, al que se accede a través de un largo corredor curvo, diseñado para hacer la transición del visitante desde la plaza pública hasta el santuario privado. Contiene uno de los patrones de techo en forma de cola de pavo real más notables de la arquitectura iraní. El monte Damavand, el volcán que vigila Irán. Visible desde Teherán en los días despejados, alzándose sobre la cordillera Alborz como una declaración. El monte Damavand es el pico más alto de Irán y el volcán más alto de Asia. Se eleva a 5.610 metros sobre el nivel del mar. Su cima está permanentemente cubierta de nieve. Sus laderas, por encima de la línea de árboles,
son un mundo de roca volcánica, campos de hielo y fumarolas que aún exhalan vapor y gases al frío y delgado aire. Un recordatorio de que la montaña está en reposo, pero no muerta. Damavand no es meramente un accidente geográfico. Es el paisaje con mayor carga mitológica de Irán. En el Shahnameh, la gran epopeya nacional de Ferdowsi, Damavand es donde está aprisionado el tirano Shah. Persépolis, el trono de los imperios. A 60 kilómetros al noreste de Shiraz, en la amplia llanura de Marvdash, al pie del Ramat, la montaña de la Misericordia, se alzan las ruinas de Persépolis, la capital ceremonial del imperio aqueménida, el trono de Darío, Jerjes y Artajerjes, el centro del mayor imperio que el mundo antiguo había conocido hasta entonces, que se extendía desde Egipto hasta la India, desde el Mar Negro hasta las fronteras de China. Persépolis comenzó a construirse alrededor del año 518 a.C. bajo Darío el Grande, y fue ampliada por los sucesivos reyes aqueménidas durante el siguiente siglo y medio. No era la capital administrativa del imperio, sino su corazón ceremonial, el lugar donde los reyes recibían a las delegaciones de todos los pueblos súbditos del imperio en las grandes celebraciones de Nowruz del Año Nuevo persa. Lo que permanece hoy es el esqueleto de piedra de la plataforma ceremonial, una enorme terraza de piedra tallada de unos 450 metros por 300 metros, elevada sobre la llanura. Las columnas que aún se mantienen en pie, algunas conservando su altura original de 20 metros, coronadas con sus esculturas características de animales enfrentados, dan una idea de la escala y la ambición de lo que se construyó aquí. Los relieves tallados en las paredes de la escalinata de la Padana, la gran sala de audiencias de Darío, se encuentran entre las obras de arte antiguo más extraordinarias que se conservan en cualquier parte del mundo. Representan a las delegaciones de 23 pueblos súbditos trayendo tributo al rey, lidios con vasijas de oro, bactrianos con camellos, nubios con colmillos de elefante, indios con burros, escitas con caballos. Las figuras están talladas con una precisión y una humanidad. Rostros individuales, vestimentas distintas, objetos específicos, que las hace sentir menos propaganda y más documentación. Alejandro Magno incendió Persépolis en el año 330 a.C., lo que el fuego no destruyó. La plataforma de piedra, los relieves, es las columnas supervivientes. Ha permanecido en la llanura de Marvdash desde entonces. Caminando por Persépolis al atardecer, cuando la luz sobre la piedra es cálida y la sombra de las columnas se alarga sobre la terraza, uno siente el peso específico de la ambición de una civilización. Esto fue construido, y luego ardió, y luego esperó en la llanura durante 2300 años. Shiraz, la ciudad de los poetas y los jardines. Shiraz es la ciudad de Hafez y Saadi, dos de los más grandes poetas de la tradición literaria persa, ambos nacidos aquí, ambos enterrados aquí, ambos leídos a diario por iraníes que conocen de memoria largos pasajes de su obra. Hafez, el maestro del siglo XIV del Ghazal, escribió poemas que funcionan simultáneamente como misticismo devocional, verso erótico y comentario político.
Su tumba en el jardín Hafezieh es un lugar de peregrinación. Los iraníes acuden a sentarse junto a la tumba de mármol y practicar el Fal-e-Hafez, abriendo su obra completa al azar y leyendo el verso que aparezca como un mensaje del universo sobre la situación actual de uno. La propia Shiraz es una ciudad de jardines. El jardín persa, Chahar Bagh, o el jardín de 4 partes, dividido por canales de agua en cuadrantes, es un concepto que se extendió desde aquí hasta la India mogol, la Turquía otomana, los jardines formales de Europa y hasta la propia palabra paraíso. El Bagh-e-Eram, o Jardín del Paraíso, es un ejemplo de la tradición en su expresión más refinada, un jardín formal de cipreses y rosas en flor dispuestos alrededor de un estanque central, con un palacio del siglo XIX, cuyos interiores de azulejo y espejo reflejan el jardín en multiplicaciones de reflexiones infinitas. El santuario de Shah Cheragh, en el centro de Shiraz, es uno de los espacios visualmente más impactantes de Irán. Un mausoleo cuyo interior está completamente cubierto de mosaico de espejo, del suelo al techo, de modo que el espacio parece contener un número infinito de reflejos de sí mismo, cada uno más pequeño y más distante, creando un efecto visual que es a la vez mareante y trascendente. La ciudad que sobrevivió al desierto. En el centro de la meseta iraní, equidistante entre 2 grandes desiertos, la ciudad de Yazd lleva habitada 7.000 años. Es una de las ciudades continuamente ocupadas más antiguas del mundo, existiendo únicamente gracias al sistema de Qanats, que trae agua desde las montañas circundantes a través de canales subterráneos, algunos de ellos en funcionamiento continuo durante 3.000 años. Hasta una ciudad que de otro modo sería inhabitable. La ciudad vieja de Yazd está construida de adobe, un material que proporciona aislamiento natural tanto contra el calor del verano como contra el frío del invierno, que puede repararse con materiales locales y que integra el entorno construido al paisaje desértico de forma tan fluida que el Yazd antiguo, visto desde el aire, parece haber brotado del suelo en lugar de haber sido construido sobre él. Las calles son estrechas, cubiertas en algunos tramos por túneles abovedados de adobe, que dan sombra al peatón del sol directo. Las casas miran hacia el interior, hacia patios con estanques y árboles de sombra, ofreciendo sus fachadas de adobe desnudo a la calle y reservando su comodidad y belleza para el interior. Los captadores de viento, Badgers, que se elevan desde las azoteas de Yazd, son uno de los elementos arquitectónicos más distintivos y hermosos de Irán. Son torres altas con bocas abiertas orientadas hacia el viento dominante, diseñadas para capturar incluso la más leve brisa y canalizarla hacia el interior de la casa, de donde pasa sobre un estanque de agua y emerge como aire fresco y húmedo. Son aires acondicionados pasivos, construidos sin electricidad, que funcionan con la física de la presión del aire y la evaporación que los constructores iraníes han comprendido empíricamente durante 2000 años. Yazd es el centro del zoroastrismo en Irán. La antigua religión persa, que fue la fe oficial de 3 grandes imperios antes de la conquista árabe. La comunidad zoroástrica de Yazd mantuvo su fe a lo largo de siglos de presión, y sus templos del fuego
algunos con fuegos sagrados que han ardido de forma continua durante más de 1000 años, siguen funcionando como lugares de culto activos. La Torre del Silencio se alza sobre una colina a las afueras de la ciudad, donde los muertos zoroástricos eran expuestos antaño a los buitres en el entierro celestial, el antiguo ritual de devolver el cuerpo a los elementos sin contaminar la sagrada tierra ni el sagrado fuego. El horizonte de Yazd no está definido por la altura, sino por la repetición. Cúpulas, badgirs y la suave geometría de estructuras que nunca pretendieron dominar el horizonte, solo sobrevivirlo. La ciudad se mueve a un ritmo diferente. En el calor del mediodía, las calles se vacían, las puertas se cierran y la vida se retira tras los gruesos muros de adobe. La actividad se traslada a las primeras horas de la mañana y al atardecer, cuando el desierto afloja su presa y el aire se vuelve brevemente, misericordiosamente, humano de nuevo. En el corazón de la ciudad vieja, la mezquita del Viernes de Yazd se alza con sus imponentes minaretes y su profunda azulejería azul, y a un contraste vertical con la ciudad de otro modo baja y de tonos terrosos. Su portal de entrada, uno de los más altos de Irán, atrae la mirada hacia arriba, alejándola de la extensión horizontal de la ciudad y hacia algo más simbólico. La religión aquí no está separada de la vida cotidiana. Está integrada en el ritmo de la ciudad, en el llamado a la oración que resuena por los callejones estrechos, en la silenciosa persistencia de la tradición dentro de un lugar moldeado por la adaptación. Y, sin embargo, como todos los lugares que perduran, Yazd está cambiando. Las carreteras modernas atraviesan los antiguos distritos. Los aires acondicionados zumban donde antes los badgirs trabajaban solos. Los jóvenes se marchan a Teherán en busca de oportunidades, de otro tipo de vida, pero la ciudad no desaparece, absorbe, se ajusta, continúa, tal como lo ha hecho durante miles de años, existiendo no en desafío del desierto, sino en negociación con él. Y en esa negociación, cada detalle cuenta, cada muro grueso, cada calle estrecha, cada sombra cuidadosamente creada es una respuesta directa a un entorno que no perdona errores. Nada en Yazd es accidental. La ciudad no fue diseñada para impresionar, sino para durar. Y en esa intención práctica, casi invisible, se encuentra una forma de belleza que no depende de la estética, sino de la resistencia. A medida que el mundo moderno enfrenta temperaturas más extremas y recursos más limitados, Yazd comienza a ser vista no como un vestigio del pasado, sino como un modelo del futuro. Arquitectos e ingenieros estudian sus soluciones pasivas, su eficiencia, su comprensión intuitiva del clima. Lo que una vez fue necesidad, ahora es conocimiento. Lo que fue adaptación, ahora es lección. Y así, Yazd permanece, y no como una reliquia congelada en el tiempo, sino como un organismo vivo que continúa evolucionando sin perder su esencia. Una ciudad que no solo sobrevivió al desierto, sino que aprendió a pensar como él, a moverse con paciencia, a resistir sin prisa y a existir en equilibrio con un mundo que nunca prometió ser fácil. La costa del Caspio y el bosque Hircano, el secreto verde de Irán. Párate en un paso elevado de los montes Alborz al norte de Teherán.
y estarás de pie entre dos mundos completamente distintos. Al sur, la meseta iraní, parda y árida, el gran desierto interior que se extiende hacia el horizonte. Al norte, la costa del Caspio. Denso bosque verde que cae por las laderas, nubes atrapadas en la cresta, el aire de repente húmedo. Abajo, arrozales y huertos de naranjas y plantaciones de té. El propio mar Caspio, llano e inmenso. El mayor cuerpo de agua interior del mundo, que se extiende 1.500 kilómetros de norte a sur. El Caspio no es un océano, aunque se comporta como uno en cuanto a escala. Tiene sus propios sistemas meteorológicos, sus propias corrientes, es su propia ecología. El nivel del mar del Caspio se sitúa 28 metros por debajo del de los océanos del mundo y ha estado subiendo y bajando a lo largo de la historia humana, anegando puertos antiguos y exponiendo nuevas costas en ciclos que han moldeado los asentamientos a lo largo de sus orillas. La costa iraní recibe los vientos cargados de humedad que cruzan el mar desde el norte y traen más lluvia aquí que en casi cualquier otro lugar del país. Un accidente climático que creó el extraordinario ecosistema de los bosques hircanios. Los bosques hircanios, llamados así por la antigua región de Hircania que griegos y romanos conocían en la orilla sur del Caspio, son Patrimonio Mundial de la UNESCO. Son uno de los bosques más antiguos de la Tierra y un ecosistema relicto de frondosas que ha sobrevivido en las húmedas laderas del norte del Alborz desde antes de la última glaciación. Cuando la glaciación del Pleistoceno despojó a gran parte de Europa y Asia Central de sus bosques templados, el cinturón hircano sobrevivió. Resguardado entre las montañas y el mar, con su ensamblaje de especies conservado como un archivo vivo de un mundo que en otros lugares ha desaparecido. Los árboles de los bosques hircanios incluyen especies que desaparecieron de Europa durante las glaciaciones y que ahora solo existen aquí. La nuez caucásica alada, la acacia del Caspio, el ironwood, Parrotia persica, un árbol cuya madera es tan densa que se hunde en el agua, llamado así por el naturalista alemán Friedrich Parrot, quien lo describió por primera vez a la ciencia occidental a principios del siglo XIX. El leopardo persa, el oso pardo, el jabalí y los lobos siguen moviéndose por el profundo bosque. El tigre del Caspio, documentado por última vez en la región en la década de los 70, ha desaparecido. Su extinción es una de las silenciosas pérdidas que el bosque hircano lleva consigo junto a su extraordinaria persistencia. Las provincias de Gilan y Mazandarán en la costa del Caspio son el norte verde de Irán, culturalmente y arquitectónicamente distintas de la meseta. Las casas aquí son de madera, con tejados a dos aguas construidos para la lluvia, rodeadas de jardines y árboles frutales en lugar de muros del desierto. La cocina es a base de arroz. El arroz iraní de grano largo cocinado con una corteza crujiente de azafrán llamada tahdig es considerada aquí y en todo el país como uno de los grandes logros de la civilización culinaria persa. El esturión del Caspio, antaño fuente del mejor caviar beluga del mundo, ha sido pescado casi hasta el colapso, con poblaciones que son una fracción de las de hace un siglo. Otra pérdida, inscrita en un paisaje que acumula más pérdidas de las que cualquier breve relato puede contener. Los bosques descienden casi hasta la orilla del mar, rompiéndose solo en estrechas franjas de asentamientos y agricultura.
Las carreteras atraviesan túneles de verdor, donde el dosel se cierra en lo alto y la luz se filtra en patrones cambiantes. En algunos lugares, el aire está tan cargado de humedad que parece casi tangible. Las hojas gotean, los troncos se oscurecen y todo parece estar en un estado constante de crecimiento lento y silencioso. Este no es el Irán que la mayoría imagina. Se acerca más al Cáucaso, a Europa. Un clima diferente, un ritmo diferente. Pero este cinturón verde está bajo presión. La tala, legal e ilegal, ha reducido grandes secciones de bosque primario. La expansión de tierras de cultivo, carreteras e infraestructuras turísticas fragmenta lo que antes era un hábitat continuo. El leopardo persa sobrevive aquí, pero en menor número, empujado hacia bolsas más aisladas. Los esfuerzos de conservación existen, pero operan contra las mismas fuerzas que se ven en todas partes: el desarrollo, el crecimiento demográfico y la gradual redefinición de la tierra como recurso en lugar de ecosistema. Kermanshah, el oeste kurdo y las cascadas del Zagros. En los pliegues occidentales de los montes Zagros, donde la cordillera desciende hacia la frontera iraquí y el paisaje se abre en amplios valles fluviales de bosque de robles y aguas de curso rápido, se encuentra Kermanshah, una ciudad de casi 1 millón de personas a una altitud de unos 1.300 metros. La capital de una provincia culturalmente kurda, históricamente antigua y geográficamente diferente de cualquier otro lugar en Irán. Kermanshah es una de las ciudades más antiguas en continua habitación de Irán. Fue una residencia real sasánida, una parada importante en la antigua ruta de la seda y una de las ciudades más afectadas por la guerra Irán-Irak. Las fuerzas iraquíes la bombardearon repetidamente durante el conflicto de 8 años, y su proximidad al frente dejó cicatrices que aún son visibles en partes de los barrios más antiguos. La guerra le dio a la gente de las provincias occidentales una calidad específica de memoria que las distingue de las ciudades de la meseta, donde la guerra fue una emergencia distante más que una presencia cotidiana. La gente de la provincia de Kermanshah es predominantemente kurda, parte de la comunidad cultural y lingüística kurda más amplia que se extiende por las fronteras de Irán, Irak, Turquía y Siria. El kurdo se habla junto al persa, en los mercados, en los hogares, en la música que suena desde las casas de té. La tradición musical kurda, en particular el tambur, y a un laúd de mástil largo, que es el instrumento sagrado de la comunidad espiritual yarsan autóctona de esta región, llena las tardes con un sonido inconfundiblemente de las montañas, plañidero y resonante y antiguo. En la carretera al este de la ciudad, el relieve rocoso de Bisotún se alza desde una pared de acantilado sobre la antigua carretera que unía Babilonia con Ecbátana. Darío el Grande lo grabó aproximadamente en el año 520 a.C., registrando en 3 lenguas su versión de cómo se apoderó del trono aqueménida. El Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, donde Irán se encuentra con el mar. En el extremo sur de Irán, donde los montes Zagros finalmente se agotan y la tierra se aplana en una calurosa llanura costera,
el país se encuentra con el Golfo Pérsico. Este es un Irán diferente al de las ciudades de montaña y los desiertos de la meseta. Un Irán marítimo, antiguo y estratégico, definido por el agua, el calor y el movimiento de personas y mercancías, que ha hecho de este estrecho mar uno de los cuerpos de agua más trascendentales en la historia de la civilización humana. El Golfo Pérsico se extiende aproximadamente 900 kilómetros desde el delta del río Shatt al-Arab en el noroeste hasta el estrecho de Hormuz en el sureste. Es poco profundo, con una profundidad media de solo 50 metros. Y cálido, con temperaturas superficiales que alcanzan los 35 grados centígrados en verano. Durante miles de años, fue la autopista comercial entre Mesopotamia, el subcontinente indio y el este de África. El imperio aqueménida lo utilizó. Los mercaderes árabes lo cruzaron durante un milenio. Los portugueses fortificaron sus islas en el siglo XVI. Los británicos lo patrullaron hasta mediados del siglo XX. Hoy, la Marina de Estados Unidos mantiene una presencia permanente en sus aguas. Y los petroleros que transportan una quinta parte del suministro mundial de petróleo se desplazan por él en una procesión lenta y continua, que representa el flujo de riqueza energética más concentrado en la historia humana. En el estrecho de Hormuz es el cuello de botella por el que pasa todo esto. En su punto más estrecho, el estrecho tiene solo 39 kilómetros de ancho, un espacio entre la costa iraní y la punta de la península de Musandam de Omán, por el que debe pasar todo el tráfico marítimo del Golfo Pérsico. La importancia estratégica de esta geografía ha convertido a Hormuz en uno de los accidentes geográficos más políticamente debatidos de la Tierra. Todo cálculo sobre la seguridad del Golfo Pérsico comienza y termina con la pregunta de quién controla el estrecho. Pero el Golfo tiene otra cara que el debate geopolítico oscurece. La costa iraní del Golfo Pérsico, la provincia de Hormozgan, con la isla de Qeshm y la ciudad portuaria de Bandar Abbas, es un lugar de notable complejidad ecológica y cultural. La isla de Qeshm, la más grande del Golfo Pérsico, tiene bosques de manglares, cuevas de sal con extraordinarias formaciones geológicas y una población que porta el legado mixto de siglos de comercio marítimo, persa, árabe, africano, indio, portugués. Visible en los rostros, la música, la comida y las distintas tradiciones marineras de las comunidades insulares. Los arrecifes de coral del Golfo Pérsico a lo largo de la costa iraní han sobrevivido en mejor estado que muchos arrecifes en otras partes del mundo, en parte porque el acceso restringido a la región ha limitado las presiones turísticas y de desarrollo que han dañado los arrecifes en todo el Océano Índico. Las aguas contienen tortugas carey, dugongos, tiburones ballena y la propia subespecie del delfín nariz de botella del Golfo Pérsico. Los pescadores de la costa, cuyas comunidades llevan generaciones trabajando estas aguas, navegan entre el conocimiento ancestral de dónde están los peces y la realidad moderna de un mar que ha sido transformado por el petróleo, el aumento de las temperaturas y el intenso tráfico de las rutas de los petroleros. Desde la costa, el Golfo puede parecer inmóvil, una línea de horizonte que vibra bajo el calor, casi sin relieve, casi sin movimiento. Pero es una ilusión. Bajo la superficie,
corrientes invisibles, gradientes de salinidad y temperatura, y ecosistemas altamente especializados sostienen una vida adaptada a condiciones extremas. Es uno de los mares más salinos del planeta, donde la evaporación supera ampliamente la entrada de agua dulce y donde la supervivencia depende de una tolerancia constante al límite. A lo largo del litoral iraní, la vida cotidiana sigue marcada por el ritmo del mar. Barcos tradicionales de madera, los dhows, aún parten al amanecer, como lo han hecho durante siglos, navegando rutas que preceden a los mapas modernos. En los puertos y aldeas costeras, las redes se reparan a mano. El pescado se seca al sol. Y las generaciones se conectan no por carreteras, sino por agua. La modernidad ha llegado, pero no ha reemplazado completamente estas prácticas. Más bien, se superpone a ellas, creando un equilibrio frágil entre lo antiguo y lo nuevo. Y sin embargo, ese equilibrio está cambiando. El aumento de la temperatura del mar, la contaminación industrial y la presión constante del comercio global están alterando lentamente este entorno milenario. El Golfo siempre ha sido un lugar de tránsito, de imperios, de mercancías, de energía. Lar Dam. Water held against the mountain. Lea presa. Lar. El agua retenida contra la montaña. Al pie del monte Damavand, donde los montes Alborz se elevan abruptamente sobre el norte de Irán. La presa Lar retiene todo un valle. Construida sobre el río Lar, se asienta en un paisaje que parece más una naturaleza alpina salvaje que infraestructura. Laderas alimentadas por la nieve, amplias llanuras abiertas y un cielo que parece más grande que la tierra que hay debajo. Y, sin embargo, bajo esa quietud, la presa es una de las piezas de infraestructura más críticas para la supervivencia del Irán moderno. La construcción comenzó en 1974 y se completó a principios de los 80, creando un embalse capaz de retener casi 1.000 millones de metros cúbicos de agua. La presa Lar fue construida con un único propósito primordial: abastecer de agua potable a Teherán, una ciudad de millones de habitantes cuyo crecimiento ha superado desde hace tiempo sus recursos naturales. Antes de que el agua llegue a la capital, también se utiliza para generar energía hidroeléctrica, convirtiendo la presa no solo en un embalse, sino en un sistema multicapa de energía y supervivencia. Las granjas de Irán. Agracejo, palmera y el alma agrícola de una nación. Irán no suele ser discutido como un país agrícola. La riqueza del petróleo, las confrontaciones políticas, las ciudades antiguas. Estas son las cuestiones que ocupan la atención del mundo exterior. Pero por debajo de todo ello, Irán es una nación agrícola con una relación con su tierra que se encuentra entre las más sofisticadas y antiguas de la Tierra. La misma civilización que inventó el Qanat, el canal de agua subterráneo que hace posible la agricultura en paisajes que de otro modo serían estériles, lleva cultivando esta meseta, estas montañas y estas llanuras costeras al menos durante 10.000 años. Las palmeras datileras del sur de Irán, en las provincias de Hormozgán, Kermán, Abushehr y Juzestán, donde el calor es suficiente y el agua alcanzable, representan una de las tradiciones agrícolas más antiguas del país.
Irán es uno de los mayores productores mundiales de dátiles, un cultivo cuya producción en esta región es anterior a la historia escrita. La palmera datilera no es simplemente un producto agrícola aquí, es una presencia arquitectónica en el paisaje del sur. Arboledas de troncos altos y esbeltos, con sus coronas de palmas atrapando el viento costero, sus pesados racimos de fruta, pasando del verde al ámbar y al marrón profundo durante el largo y caluroso otoño. La cosecha realizada a mano por trabajadores que trepan por los troncos con habilidad experta. Pero es el agracejo el que pertenece más completamente a Irán, el sereshk, el agracejo, Aberberis vulgaris. Es una pequeña baya intensamente ácida que se cultiva casi exclusivamente en un lugar del mundo, la provincia de Khorasán del Sur, en el este de Irán, centrada en la ciudad de Caen y los pueblos de la llanura de Birjan. Irán produce alrededor del 95% del suministro mundial de agracejo. No es una exageración decir que si has comido agracejo en cualquier parte del mundo, casi con toda seguridad provino de este rincón de la meseta iraní. El arbusto de agracejo es un arbusto espinoso y resistente a la sequía que crece en las tierras altas semiáridas de Jorasán del Sur a altitudes de entre 900 y 2000 metros, donde los veranos son calurosos, los inviernos fríos y el agua lo suficientemente escasa como para hacer imposible la mayoría de la agricultura convencional. Mal Sereshk prospera aquí precisamente por estas condiciones. El estrés del calor y la sequedad concentra los ácidos y los azúcares en la fruta de una manera que los climas más suaves no replican. Un agracejo cultivado en otro lugar puede ser un agracejo de nombre. El de Jorasán del Sur es la cosa en sí. La cosecha tiene lugar a finales del verano y principios del otoño. Irán no es lo que crees, no es la multitud que canta, no es la mesa de negociaciones nucleares. No es la crisis de los rehenes congelada en 1979. Es Persépolis de pie en la llanura al atardecer, la piedra cálida por un día de calor desértico. Las columnas proyectando largas sombras sobre una terraza construida hace 2500 años. Es la cúpula de la mezquita Sheikh Lotfollah, abriéndose sobre ti como una flor hecha de luz. Es la cascada sobre Kermanshah, cayendo 100 metros hacia una poza del color del azulejo turquesa, la bruma llegándote antes que el sonido. Es el bosque hircano en las laderas norte del Alborz, más antiguo que el imperio persa, con sus leopardos aún moviéndose por la maleza. Es la cosecha del agracejo en la llanura de Birjand. A finales del verano, ganan las bayas rojas extendidas en finas capas sobre las azoteas planas, secándose bajo un sol tan brillante que tiñe todo del color del azafrán. Es una arboleda de palmeras datileras en Hormozgán al atardecer. Las palmas moviéndose con el viento del Golfo, la fruta pesada en los racimos. Es el badhir elevándose desde las azoteas de adobe de Yazd, capturando un viento del desierto que ha cruzado 1000 kilómetros de nada. Es el monte Damavand sobre Teherán al amanecer, la cima volcánica atrapando la primera luz, mientras la ciudad abajo permanece aún en la oscuridad. El tirano mitológico, todavía encadenado dentro de la montaña,
manteniendo la oscuridad contenida. Son 87 millones de personas viviendo con todo el peso de una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra. Su poesía, su arquitectura, su saber agrícola, de su capacidad para la belleza en condiciones difíciles, y llevándola hacia adelante a través de circunstancias que el mundo exterior discute mayormente en términos de amenaza y confrontación. El jardín sigue amurallado, el fuego sigue ardiendo, el agracejo sigue siendo rojo en la meseta. Este es el mundo oculto más allá de la guerra, antiguo, estratificado, irreduciblemente sí mismo.